Está bien, doctor. Bien. Además de esta enfermedad que la vamos a avanzar en este momento, les envié una asignación para la semana. Espero que hayan podido repasar estos 2 días anteriores, ya que guarda algunas actualizaciones que son importantes y que están relacionadas con este tema. Si lo han repasado y vienen a reforzar aquí en la clase, con seguridad que no se van a olvidar. La enfermedad por reflujo gastroesofágico, en realidad hay que diferenciarlo de un concepto que se maneja erróneamente. Muchos piensan que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es aquel movimiento retrógrado que viene a través del esfínter esofágico inferior del contenido gástrico o duodenal hacia el esófago, ¿ya? Pero que no llega hasta la boca. ¿Listo? Entonces lo malinterpretan ese concepto y eso no es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Simplemente ese es un reflujo gastroesofágico que puede ser totalmente fisiológico o que puede ser por otras condicionantes como un aumento de la presión intraabdominal. Ejemplos característicos, las personas que son bastante gorditas o las personas del occidente que suelen utilizar polleras y se ajustan demasiado a nivel del abdomen y eso crea un aumento de la presión que cuando consumimos alimentos tarda en hacerse un vaciamiento gástrico adecuado y por el contrario presiona más contra el estómago para que el contenido vaya hacia el esófago. Eso simplemente es un reflujo gastroesofágico. Cuando hablamos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, es la suma en realidad de aquel contenido que viene del estómago, pasa hacia el esófago y va más allá. Y este término más allá está bien descrito en la nueva literatura, en el Sevier, en las revistas de gastroenterología, etc. Y el término más allá significa que llega hasta la cavidad oral e incluso pasa hacia la vía respiratoria, sea laringe o pulmón. Y muchas veces esta es confundida inicialmente por una patología respiratoria, porque les provoca con el tiempo una tos irritativa que más bien lo hacen buscar como si el problema fuera respiratorio y no gastrointestinal. Muy común es esto, muy común. Y esto además puede causarme síntomas o un daño tisular. Y cuando hablamos de daño tisular, nos referimos al efecto del ácido o del contenido alcalino del duodeno en el esófago. Y este se traduce a través de una esofagitis. ¿Listo? Entonces, que quede bien claro, chicos, el concepto de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Aquel contenido gástrico o esofágico que va más allá, vale decir, hacia la boca, hacia la laringe y pulmón, y que se acompaña de síntomas típicos o de síntomas atípicos. Lo vamos a ver más adelante. O también llamados síntomas esofágicos o extraesofágicos, como lo han debido ver en el artículo, y que puede o no estar acompañado de un daño tisular. Y pueden haber dos variantes. No todos ustedes saben es 1 más 1, 2 en medicina. Entonces, hay pacientes que tienen síntomas, pero no hay un daño tisular con esofagitis. Y hay pacientes que tienen diferentes grados de inflamación esofágica, vale decir, tienen esofagitis con o sin síntomas. Es muy variable, pero alguno de estos dos tiene que sí o sí presentar. Cuando reúne estas características y es de forma constante y además estos predominan en horarios nocturnos, entonces estamos frente a una sospecha de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y esto muchas veces es prácticamente el iceberg de Castle. Eso significa de que solamente vemos aquellos casos moderados o graves de esofagitis cuando el paciente viene a la consulta. Habitualmente los casos que son leves, que es la gran mayoría de los pacientes,
que algunos no suelen requerir asistencia médica o son confundidos simplemente por un reflujo gastroesofágico, son aquellos casos que no son detectados y son la mayoría. Y son fáciles de darse cuenta, ¿no es cierto? En aquellos pacientes que tienen malos hábitos alimenticios, su estilo de vida no es saludable, sin actividad física, comida chatarra, comen y se echan, o ingieren alimentos que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior, haciendo que sea más fácil que el contenido gástrico pase hacia el esófago y al resto de la vía respiratoria. O aquellos casos en los que tienen más de 45 o 50 años, algún problema neurológico y comen y se echan de forma plana. Por una parte ya tienes una disminución en el tono del esfínter esofágico inferior y sabes que el contenido gástrico más fácilmente va a ir hacia la boca y hacia la vía respiratoria. Entonces, nosotros fácilmente conociendo el estilo de vida y los antecedentes de ese paciente podemos detectar a estos casos de ERG leves. Pero también tenemos que saber que hay episodios de reflujos normales. Y estos se presentan habitualmente en personas sanas, son frecuentes durante y después de la comida, habitualmente suelen durar menos de 5 minutos. Bueno, a ver un ejemplo característico, 10 de la noche, un jueves de frater, por si alguno hace o hacía esos jueves de frater, o en alguna reunión de fin de año, cumpleaños, etcétera, donde comen después de las 10 de la noche un churrasco, un chancho, con morcilla y encima le meten soda o bebidas alcohólicas, ¿cierto? Y de repente están con esos episodios de reflujo de tanto haber comido. Habitualmente eso no debe suceder o durar más de 5 minutos. Excepcionalmente puede extenderse hasta 10 minutos de forma ocasional, no constante. Y estos no tienen complicaciones y son raros durante la noche. Cuando digo raros, es de que frecuentemente si aparecen, a pesar del tipo de alimento que ingieras, entonces ya se convierte eso en patológico. Pero lo que tienen que saber es que normalmente los reflujos suelen durar menos de 5 minutos en 24 horas. Esto significa, en relación a los 5 minutos, de que no es de que ahorita de 6:20 a 6:25 voy a tener esos menos de 5 minutos. Significa que se cuentan los tiempos a lo largo de las 24 horas. En el desayuno me duró 7 minutos, un minuto, a media mañana 3 minutos, con el almuerzo 2 minutos y así. Se van contando los tiempos y habitualmente cuando tenemos episodios de reflujo menos de 5 minutos de duración en 24 horas, estos son los que son normales. Los patológicos son los que suelen durar más de 5 minutos y son de forma constante, vuelvo a repetirlo. Para eso tenemos que saber estos dos conceptos importantes. Uno, la barrera antirreflujo anatómica y número dos, la barrera antirreflujo fisiológica. Háganme recuerdo a alguno de ustedes violentamente cómo está compuesta la barrera antirreflujo anatómica. Vamos. Está compuesto por los pilares diafragmáticos, el esfínter esofágico inferior y por el ligamento frenoesofágico, creo que es. Muy bien, Gerson, está bien. Entonces, esa es tu barrera antirreflujo anatómica, ¿listo? Pero tenemos otra barrera antirreflujo fisiológica y entonces aquí hay dos situaciones. Uno, lo que es el aclaramiento esofágico y otro que es la barrera esofágica. El aclaramiento esofágico se compone de dos fases. Una fase 1 que es aclaramiento de volumen y una fase 2 que es el aclaramiento residual. Y en realidad es aquí donde no debe sobrepasar los 5 minutos en 24 horas, cuando funciona mal tu aclaramiento esofágico habitualmente. Ya entonces vamos a detallar en este momento la barrera antirreflujo fisiológica relacionado al aclaramiento esofágico. Entonces, cuando hablamos de aclaramiento esofágico, significa la capacidad del esófago para eliminar el material refluido. ¿Listo? Entonces, comes, te echas, el contenido gástrico viene hacia el esófago y para que no esté mucho tiempo presente ahí, entonces tus mecanismos fisiológicos tienen que actuar.
Entonces, primero que hay un aclaramiento de volumen, eso significa que por el peristaltismo y la gravedad hace que nuevamente ese contenido que quedó en el esófago vuelva hacia el estómago. ¿Listo? Y en segundo lugar, el aclaramiento del ácido residual a través de la salivación. Eso significa de que el resto de la saliva que está en la boca se activa e inconscientemente tragamos la saliva y comienza a barrer, a limpiar todo el resto del contenido de volumen que quedó. Entre estas dos fases es habitualmente lo que no debe pasar entre 3 a 5 minutos. Cuando sobrepasa este tiempo por falla en alguno de estos dos mecanismos, es donde ya tenemos el 50% de falla en los mecanismos fisiológicos para que pueda haber la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿ya? Entonces, la fase de aclaramiento expulsa todo el contenido esofágico y la residual está directamente relacionado con la salivación. ¿Listo? Aclaramiento de volumen, el peristaltismo, aclaramiento residual, la salivación. Entonces, la fase 1 más la fase 2 tiene que ser entre 2 a 3 minutos habitualmente. Hasta 5, pongámonos tope 5. Cuando es más de 5 minutos ya lo hacemos patológico. ¿Ok? Habitualmente cuando ya está la enfermedad establecida, el ERGE, y vamos a hacer en promedio, que es cuando es más de 5 minutos, de permanencia del contenido gástrico en el esófago, en la vía, en la cavidad bucal, entonces es porque ha habido una ausencia o debilidad en el aclaramiento de volumen. Significa que en vez de haber un peristaltismo primario, entonces comienza a hacerse patológico el peristaltismo. Entonces aparecen ondas peristálticas terciarias, que son patológicas e incoordinadas. Y en relación a la salivación, disminuye el reflejo esófago-salival y eso hace de que no se pueda aclarar el ácido presente en el esófago para terminar de limpiar ese volumen residual que quedó después de ese reflujo. ¿Listo? Entonces, esto hay que entenderlo bien. Con solamente entender esto se van a dar cuenta cómo funciona este aclaramiento esofágico. Y el otro punto, ¿no es cierto?, que era la barrera anatómica, como bien lo mencionaron, los pilares diafragmáticos, el esfínter esofágico inferior y el ligamento freno esofágico. Cuando cualquiera de estos tres componentes se altera, entonces no está completamente sólida la barrera como tal. Y ya no se convierte en barrera y es más fácil que el contenido gástrico pase hacia el esófago. ¿Listo? El ejemplo más característico son cualquier condicionante que aumente la presión intraabdominal. El segundo ejemplo son algunas enfermedades, la más común, las hernias hiatales, donde parte de este esfínter esofágico inferior con el estómago se deslizan a través de los pilares del diafragma y pasan a la cavidad torácica, no habiendo una sinergia, no habiendo una unión entre los tres elementos y haciendo más fácil de que el contenido gástrico pase hacia el esófago. No se olviden, cuando cualquiera de los tres falla, cuando se rompe la integridad de esta barrera antirreflujo, es más fácil de que haya la enfermedad como tal. Bien, entonces miren, aclaramiento esofágico, cualquier situación que aumente la presión intraabdominal va a hacer de que o el contenido duodenal compuesto por bilis y enzimas pancreáticas sumado al aumento del ácido clorhídrico y la pepsina pasen hacia el esófago de forma más fácil. El aumento de la presión intraabdominal, sobre todo en los gorditos, ¿no es cierto? Y la disminución del peristaltismo o la salivación condicionan para que haya esta enfermedad. Y habíamos dicho que el peristaltismo y salivación son parte del aclaramiento esofágico. Entonces se convierte en una lucha constante entre los factores agresivos y entre los factores defensivos. ¿Cuáles vendrían a ser los factores defensivos entonces que evitan que haya este reflujo gastroesofágico? Vuelvo a recalcar, tenemos factores defensivos, la barrera anatómica, factores defensivos, la barrera fisiológica. Y dentro de la fisiológica habíamos dicho aclaramiento esofágico por una parte, y anatómica ya los acaban de describir. Y por otra parte, la barrera esofágica
a nivel epitelial. Entonces hay factores preepiteliales, epiteliales y posepiteliales. Preepiteliales es quizás la que tiene poca importancia defensiva, que es la capa de moco, bicarbonato, capa acuosa que tiene el esófago. Factores epiteliales, como el transporte epitelial, transporte intracelular, proliferación de células basales. El que más, a mi parecer, tiene importancia son los factores posepiteliales, y entre ellos el flujo sanguíneo. ¿Qué significa esto? De que el bicarbonato, oxígeno y nutrientes también van muy relacionados. Cuando hay ciertos grados de exposición del ácido más el contenido alcalino en el esófago, esto hace que se inflamen las capas tisulares y se van dañando todas estas capas protectoras. Y por último comienzan a ulcerarse y comienzan a sangrar. Entonces comienzan a haber esofagitis erosiva que posteriormente sangran. Entonces cuando ya hay una solución de continuidad, entonces se altera el flujo de sanguíneo, se altera la oxigenación y los nutrientes que llegan a esa zona y condiciona ante la exposición constante del material gástrico en el esófago de que haya mayor lesión tisular esofágica. En otras palabras, tenemos factores anatómicos, ¿no es cierto? Y factores defensivos. Ambos, en realidad, anatómicos y fisiológicos, son factores defensivos. La barrera mucosa, que lo acabamos de mencionar, preepitelial, epitelial y posepitelial, y los aclaramientos esofágicos, de volumen y residual, ¿cierto? Y por otra parte, los factores agresivos, las enzimas pancreáticas, la bilis, como elementos alcalinos, y como elementos ácidos, el ácido clorhídrico y la pepsina. Y esto es una balanza prácticamente. Cuando tenemos más factores defensivos, entonces tenemos menos factores agresivos, por lo tanto no hay ERGE y tampoco hay esofagitis, pero sin embargo, cuando predominan los factores agresivos y disminuyen los factores defensivos, entonces comienza la balanza a inclinarse y por lo tanto, de no haber ERGE, comienza a haber ERGE. Y a mayor exposición del contenido ácido o alcalino en el esófago, mayor probabilidad de daño tisular con esofagitis. Lo que significa de que hay una incompetencia de la barrera antirreflujo, ocasionando posteriormente un reflujo patológico. Y por otra parte, como parte de los factores anatómicos, hay una disfunción de este esfínter esofágico inferior, ocasionando una hipotonía basal y relajaciones transitorias. Entonces tenemos dos situaciones en relación al esfínter esofágico inferior. ¿Qué es lo que habitualmente queremos que ocurra? Que haya un aumento de esta presión del tono del esfínter esofágico inferior para evitar de que ese contenido gástrico pase al esófago. Cuando hay ciertas condiciones, sustancias, alimentos que disminuyen la presión en este esfínter esofágico inferior, es más fácil que este contenido gástrico pase hacia el esófago. Entonces, es una barrera, ¿no es cierto?, donde todo el tiempo una balanza se inclina hacia uno u otro lado dependiendo de nosotros mismos en realidad, con nuestra alimentación y estilo de vida. ¿Qué es lo que queremos? ¿Que tengamos más factores defensivos o disminuir nuestros factores defensivos para que aumenten nuestros factores agresivos? Estilo de vida y alimentación son las principales condicionantes que nosotros ocasionamos para que ocurra esta enfermedad. ¿Qué es lo que hace habitualmente el ácido? Actúa de forma directa, ¿listo?, sobre las capas tisulares para ocasionar esofagitis y posteriormente esofagitis más erosiones, y las erosiones se vuelven sangrantes. La pepsina ocasiona igual un daño directo con proteólisis. Ambas condicionan el 90% de las ERGES habitualmente. Fisiopatológicamente, entonces, ¿qué es lo que ocurre en el ERGE? Uno, que hay un aumento de los reflujos nocturnos. Número dos, que hay un vaciamiento gástrico lento. Número 3, tenemos que ver qué sustancias están modificando la presión del esfínter esofágico inferior. Y número 4, qué situaciones clínicas están relacionadas con el ERGE. Y ahí también entra la hernia ya tal como tal. Entonces, a esto me voy. Vamos a ver aquellas situaciones que aumentan la presión del esfínter esofágico inferior y las que disminuye. En relación a hormonas, la gastrina y motilinam aumenta la presión.
disminuyen la presión la colecistoquinina, el glucagón, somatostatina y secretina. Algunos péptidos aumentan la presión como la bombecina, la encefalina, sustancia P, y otros disminuyen la presión, el polipéptido inhibidor gástrico, los neuropéptidos, etc. Dentro de los fármacos, y los que más nos interesan saber, es que los antiácidos, los procinéticos como la metoclopramida, domperidona, cisaprida, etc., aumentan la presión del esfínter esofágico inferior. Eso significa que si yo detecto algún paciente que necesita mantener aumentada la presión del esfínter esofágico inferior porque tiene riesgo de episodios de reflujo o de microaspiraciones gástricas, voy a prescribir uno de estos medicamentos. El ejemplo más característico y práctico: después de los 45 años de edad, toda persona comienza a disminuir el tono del esfínter esofágico inferior, automáticamente, por naturaleza, ¿ya? Entonces, aquellas personas con problemas neurológicos, vale decir, traumas craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares isquémicos, hemorrágicos, o postrados, cualquier condición neurológica que signifique postración, cualquier situación en la que signifique un aumento de la presión intraabdominal y que signifique reposo prolongado, estos pacientes tienen que tener dos condiciones. Uno, la posición semi-Fowler. Eso significa que tienen que estar semi-sentados por la misma situación de que si son más de 45 años, disminuye la presión del esfínter esofágico inferior. Si tiene algún problema neurológico, es más fácil de que ese esfínter no funcione adecuadamente y que haya también reflujo. Y por otra parte, prescribir este tipo de medicamentos como la metoclopramida, aunque no tenga náuseas o vómitos. Es una pregunta que habitualmente la suelo hacer. ¿Por qué le voy a indicar metoclopramida a esta persona que va a requerir reposo prolongado, pero que no ha tenido náuseas y vómitos? Entonces, pues, la respuesta es fácil: para mejorar la presión del esfínter esofágico inferior, porque con la edad disminuye la presión y tiene más riesgo por la internación de hacer episodios de microaspiraciones gástricas, sobre todo nocturnas, en una posición supino. ¿Listo? ¿Y qué fármacos son los que disminuyen la presión y que me condicionan que haya más episodios de reflujo gastroesofágico? Los fármacos beta-adrenérgicos, ¿Le puedo los cortar? antagonistas. En ¿Aló? vez de la metoclopramida, ¿se puede dar un Dexedrón? El ondansetron habitualmente lo damos en pacientes oncológicos o en aquellas situaciones en las que hay vómitos incoercibles, significa constantes, y que no ha tenido efectos como la metoclopramida. Los medicamentos que estoy indicando acá son los que habitualmente están demostrados. El ondansetron tiene más efecto central. No tiene tanto efecto en aumento de la presión como los que acabo de mencionar. Siguiendo con el grupo de los que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior, están los calcio antagonistas, nimodipino, nifedipino, etc. Los barbitúricos, el diazepam, dopamina, teofilina. ¿Listo? Entonces, y dentro de los barbitúricos, ¿no es cierto?, aquellos pacientes que están en salas de terapia intensiva y están en posición semi-Fowler los van a ver siempre si han entrado a una terapia intensiva. No existe un paciente que esté en posición supino las 24 horas. Es imposible, ¿ya? Es imposible esa situación. Están con metoclopramida y aparte están en posición semi-Fowler, porque saben que con los medicamentos que están dando es más fácil que hagan episodios de reflujo gastroesofágico y microaspiración gástrica. Y ahora aquí lo que más les interesa, en relación a los alimentos, las proteínas mejoran la presión del esfínter esofágico inferior. En cambio, comer comidas grasosas, chocolates o cualquier tipo de bebida alcohólica disminuye la presión del esfínter esofágico inferior, sobre todo para las mujeres que más les gustan los chocolates y, bueno, para los varones que más consumen bebidas alcohólicas, es más fácil el tema de los reflujos. No me van a dejar mentir alguno de ustedes le ha debido pasar o han visto a alguno que
se pasa de copas estando mareado y de repente comienza a darle esas arcadas, ¿no es cierto? Y es que por una parte se llena el contenido gástrico y por otra parte lo vuelven incompetente al esfínter esofágico inferior y es más fácil que puedan vomitar con el tiempo. Las hernias hiatales, entonces, ¿no? Es más fácil cuando se pierde la barrera anatómica y que haya un reflujo precoz. ¿Listo? Las otras situaciones clínicas relacionadas están la esclerodermia, que haya habido una cirugía esofágica previa o cirugía gástrica. El embarazo como tal hace que se horizontalice el estómago y que por aumento de la presión intraabdominal, pequeños contenidos gástricos pueden hacer que hayan episodios de reflujo. De ahí que la alimentación en este tipo de personas tiene que ser fraccionada. Que coexista una patología bronquial o que haya un síndrome sol-ingerilizo en el cual hay una hiperproducción de gastrina. Bien, en relación al cuadro clínico, ya hay síntomas que son típicos o atípicos. En algunos artículos también lo llaman síntomas esofágicos y síntomas extraesofágicos. Los extraesofágicos son los atípicos y los esofágicos son los típicos. Y de ellos el más importante, ahí está la pirosis. Doutor, una pregunta. Sí, El factor de estrés igual ocasionaría más la presión con eso o no? las situaciones de estrés, si aumentan la presión del esfínter esofágico inferior, Sí. no, más bien disminuye. El aumento de la presión del esfínter esofágico inferior es una buena condicionante, te juega a favor. Pero la disminución de la presión del esfínter esofágico es más bien lo que te ocasiona el reflujo. Se vuelve incompetente ese esfínter. Ya, doutor, e em termos de los medicamentos que recém aí passaram, não é? Isso seria um motivo de elevar a cámara a 45 grados? ¿Qué medicamento? El barbitúrico. ¿Perdón? ¿No ve que el barbitúrico? Sí, los barbitúricos, exactamente. Todo paciente que está en terapia intensiva ya está en posición semi-Fowler porque ellos utilizan las famosas pseudoanalgesias o utilizan barbitúricos también. Ya, entonces todos aquellos medicamentos te van a relajar, obviamente. Te van a dormir a nivel central y va a disminuir la presión del esfínter esofágico inferior. Y no, lo que tú quieres evitar es de que haya episodios de microaspiración gástrica porque ahí sí complicaría con un cuadro de neumonías ya intrahospitalarias. Es otro cuento ahí. Entonces, la pirosis se convierte en el síntoma principal típico esofágico en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, 75%. A ver, Carla Morejón, ¿qué había sido la pirosis? Es una sensación de quemazón o urente que llega incluso por la región retroesternal y lo confunden con el síndrome coronario en algunas ocasiones. Bien, es la sensación de ardor o quemazón retroesternal, ¿cierto? Muy bien. En el 75% de los casos está presente este síntoma. Puede haber regurgitación ácida, puede haber dificultad al paso de los alimentos o dolor también al paso de los alimentos. Otros síntomas está el lípol, dolor torácico o epigástrico, la pérdida del esmalte dental, las náuseas. El más común, la pirosis, ya lo saben. Y como signos y síntomas atípicos que van relacionados a un 25-80%, también extraesofágicos, hay a nivel pulmonar y hay a nivel otorrinolaringológico. A nivel pulmonar, una tos crónica irritativa. Esto me puede llevar a bronquitis, a asma, abscesos pulmonares, neumonías por microaspiración, confundirse con un angor pectoris y a nivel otorrinolaringológico puede ocasionar laringoespasmos, disfonía, tos persistente, dolor faríngeo, disfagias intermitentes, otitis, etc. Esto significa que un paciente que durmió mal, que comió mal, puede despertar tranquilamente con tos, con dolor en la garganta. Entonces tengo tos, dolor de garganta y un poco de acidez en la boca. ¿A qué le voy a prestar más atención?
a lo que me va a llamar más la atención, ¿no es cierto? ¿Y con qué va a venir el paciente de con tos? Y si tienes 2 con una odinofagia, ¿en qué vas a pensar? En un problema respiratorio, ¿cierto? Más todavía en los tiempos que estamos. Sin embargo, es importantísimo ver toda la relación de los síntomas que va teniendo el paciente. A veces por eso es que se vuelve difícil hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Pareciera totalmente sencillo, pero cuando te viene con otros síntomas que no son propios de la vía digestiva, te confunde. Para eso tenemos métodos diagnósticos, tanto clínicos, endoscópicos y el famoso monitoreo ambulatorio del pH, llamada pHmetría, habitualmente de 24 horas. En relación a la endoscopía, hay algunas indicaciones, como la presencia de disfagia o dinofagia, síntomas que persisten o progresan a pesar del tratamiento, síntomas extraesofágicos o atípicos, mayores de 50 años. No es necesario realizar una endoscopía en presencia de síntomas típicos. Si tengo una pirosis, tranquilamente no es necesario realizarlo. Pero sí en presencia de signos de alarma. La asociación de disfagia con anemia o hematemesis o vómitos recidivantes o repetitivos o de forma continua acompañadas de pérdida de peso o masas palpables en epigastrio me obliga a realizar una endoscopía digestiva alta. Ojo con el tema de hematemesis. No todos los pacientes que tienen hemorragia digestiva alta, por ejemplo, por una esofagitis severa, ¿ya? O con erosiones esofágicas, no todas van a tener hematemesis. Cuando es severa, quizás sí. Pero la mayoría por gravedad, ¿hacia dónde va? Hacia el estómago, intestino y sale de otra coloración, ¿cierto? ¿Bajo qué coloración sale cuando hay una hemorragia de tubo digestivo? Alto. ¿Cómo se llama? Alquitonado. A las deposiciones color negruzcas. ¿Qué se llama? Melena, doctor. Melena, doctor. Melena, ¿no es cierto? Melena. Entonces, la presencia de anemia con melena, con vómitos, disfagia, síntomas extraesofágicos, me obligan a hacer una endoscopía digestiva alta. Por lo tanto, siempre en un paciente tienen que valorar y ver si no hay presencia de signos de alarma, que son los que acabo de mencionar. Estos pacientes tienen que valorar ustedes porque tienen alto riesgo de complicaciones y hay que repetir la videoendoscopía digestiva alta. No está indicada en los pacientes sin esófago de Barrett también. VEDA, por si acaso, significa videoendoscopía digestiva alta. Y es de esa manera que van a ver, ¿no es cierto? Entonces, toda la mucosa del esófago con el cardias o esfínter esofágico inferior en el tercio inferior del esófago. Aquí está la salivación, que vendría a ser, ¿qué fase? La salivación, ¿qué fase vendría a ser del aclaramiento esofágico? Segunda fase, doctor. También llamada... Aclaramiento. Aclaramiento. ¿Qué se llama la segunda fase? Ácido residual. Aclaramiento de ácido residual, exactamente. Aquí entonces Aclaramiento de ácido residual. la salivación, y si se fijan hay unos cambios acá en el epitelio, acá está más rojito y delimita, ¿no? Aquí está más inflamado el tercio inferior del esófago, aquí ya hay erosiones a nivel de los pliegues, aquí es mucho más notorio, ¿no es cierto? Pero aquí lo que más llama la atención, y eso lo ve el endoscopista, cuando hay un cambio en el tejido y de forma irregular y que tiene características que me hace pensar un esófago de Barrett, pues ahí toman los endoscopistas biopsia para confirmar el diagnóstico, ¿no? Entonces van a encontrar una metaplasia intestinal en tercio inferior del esófago, secundario a las enfermedades por reflujo gastroesofágico que por el efecto del ácido y condiciones genéticas puede convertirse en un esófago de Barrett. Y el esófago de Barrett convertirse en una lesión premaligna de un cáncer de esófago que puede aparecer posteriormente. Puede convertirse todo esto en una secuencia. Bien, entonces, endoscópicamente
hay clasificaciones. Vamos a ver nosotros dos clasificaciones. La primera es la de Savary, que lo divide en 4 grados. El grado 1 donde solo hay eritema. El 2 donde hay erosiones, pero no confluyente. Confluyente significa que no se extiende hacia la circunferencia del esófago. En el grado 3 hay erosiones que confluyen y abarcan toda la circunferencia del esófago, y el grado 4 ya donde hay estenosis esofágica. Y esta es la que más utilizan los endoscopistas, la clasificación de Los Ángeles. Y los clasifican de acuerdo a las erosiones que hay y a cuánto miden esas erosiones. Por ejemplo, el grado A es más de una erosión que mide menos de 5 milímetros, no llegan a los pliegues. Grado B, más de una erosión, pero mide más de 5 milímetros, no pasan los pliegues esofágicos. El grado C, hay erosiones mucosas que pasan los pliegues, pero es menos del 75% de la circunferencia del esófago. Y el grado de erosiones que involucran más del 75% de la circunferencia del esófago. Mientras más compromiso la circunferencia, mayor la probabilidad de que haya estenosis. Mayor la probabilidad de que sangren a partir del grado C. Bien, chicos, vamos al otro link, por favor, para que continuemos con el tema. ¿Listo? Está bien, doctor.